Hoy jueves 5 de marzo me encuentro en este lugar específicamente por una razón en especial. Hace 287 años, un jueves antes del mediodía, sucedió un suceso aquí en Tasco, en este preciso lugar, que cambió la vida de un muchacho de 16 años llamado Nicolás Joseph Hernández. Y hoy, 287 años después, el mismo día exactamente, aproximadamente a la misma hora, antes del mediodía, aquí estoy y vamos a contarles qué fue lo que pasó en ese momento. De repente por la calle se oyen, se empezaron a oír que venían unas personas a caballo. Lo atrapan, se agarra él de la tierra, empieza a forcejear, deja ahí las marcas, está gritando que ayuda, que inmunidad eclesiástica, una excomunión para todo aquel que agreda a Nicolás Joseph. Dicen ellos que los mayores, los abuelos, así dicen los archivos, dicen, ¿no?, que es un lugar que ha sido importante y de peso, ¿no? No es como cualquier capillita ya. Y es la que yo en el momento me pregunto, ¿y si lo dejó escaparse? Si lo dejó caer. Hey, ¿qué tal, banda? Yo soy Alex Mars y sean bienvenidos una semana más a Pláticas de Algo y Café. Y pues bueno, estamos de nuevo con la jefa que nos acompaña en un programa más y nos encontramos hoy en una locación muy especial. Nos encontramos en el Café Jardín El Virreinal, en el Museo de Arte Virreinal de Tasco, Casa Humboldt. Y hoy es un lugar muy ad hoc para el tema que vamos a hablar. Y bueno, presentando también nuestra invitada que ya ha estado aquí en otros programas, la jefa que nos acompaña el día de hoy. Hola, me da mucho gusto estar aquí, sobre todo en este lugar tan lleno de historia, uno de los lugares históricos de Tasco, el Museo de Arte Virreinal, en donde hay una cafetería preciosa de verdad y tiene unos rincones y unas vistas que les van a encantar. Tienen que visitar este lugar y sobre todo venirse a tomar un cafecito. Miren, yo me estoy tomando un tecito de flores y pues aquí Alex. Estamos disfrutando también de un café El Quinto Real. Con su monedita de su chocolate, moneda de claro, chocolate. Por supuesto, su respectiva monedita de chocolate. Nos pueden venir a disfrutar de este delicioso café. Y pues bueno, nos encontramos hoy para hablar sobre un tema muy particular, muy especial, y todo surge a partir de una charla que diste aquí en el Museo de Arte Virreinal, que se tituló Siglo XVIII, Tasco en el Año del Señor, donde nos contabas diferentes archivos y episodios que sucedían en el Tasco de aquel entonces, 1700, pero hubo uno en especial que nos llamó la atención. Pero antes de entrar a él, me gustaría que nos contaras algo un poco sobre cómo era ese Tasco de 1700. Bueno, el Tasco del siglo XVIII, exactamente el de 1739, del que hablaremos hoy, era un Tasco mucho más pequeñito, con 600, 800 habitantes solamente en esta zona, ¿no?, sin contar haciendas, minas o los pueblos de esta jurisdicción. El mercado, bueno, se llevaba en 1739, ya tenía casi más de 100 años que se llevaba a cabo los domingos en la plaza. Ahí se ponían todos los puestos donde la gente podía comprar. No existía Santa Prisca, la parroquia era la de la Purísima Concepción. Y ahí mismo, en ese lugar donde ahora vemos el kiosco y el Zócalo de Tasco, bueno, se ponía el ruedo para llevar a cabo las corridas de toros en este lugar, y las fiestas patronales. Era un lugar por donde circulaban, si pudiéramos ver todas las épocas al mismo tiempo, veríamos a todos circulando por ahí a diario, ¿no? También las casas, fíjate que hay algo que me llama mucho la atención, las casas que ahora son históricas. Bueno, al hablar del siglo XVIII, de 1739, algunas eran nuevas prácticamente, se acababan de construir o apenas se iban a construir o simplemente eran un terreno, ¿no? Y esto de repente, si pudiéramos quitar de esta imagen moderna todo eso, cambiaríamos, ¿no? Quitaríamos todo lo que vemos ahora actual, pues tendría a lo mejor en aquel entonces un valor diferente, ¿no?, al que podemos percibir ahora. No había todas las fuentes que tenemos en estos lugares, si acaso había pilas, no había transporte urbano, no había luz eléctrica, no había agua entubada. Algunas personas, bueno, tenían posiblemente pozos de agua en sus casas, las fuentes algunas existían ya y otras
se modificaron o se quitaron por completo con el tiempo, con la construcción que había en aquel entonces. Bueno, la gente, no había transporte urbano, no había automóviles, las calles no eran tan anchas, eran pequeñas vereditas por donde transitaban caballos, carretas, algunos animales de carga, ¿no? Pero comúnmente la gente se desplazaba caminando en este lugar o a los lugares aledaños, y a veces podías caminar hasta 5 o 6 horas, pero pues no había otra, ¿no? La cárcel, fíjate, mencionaremos a la cárcel en este programa, la cárcel antigua que había en Taxco, que es a donde ahora se encuentra el pasaje Santa Prisca, que ahora es un centro comercial de joyería. Bueno, en aquel entonces era la cárcel, era un inmueble enorme, frío, oscuro, como fue durante todo ese tiempo. Había un patio ahí donde había una fuente, donde los reos podían salir 1 hora al día a tomar el sol. No era que hubiera tantos reos en ese lugar, bueno, era un pueblo tan chiquito, ¿no? O sea, yo dudo que haya habido más de 10 personas en ese lugar, ¿no? Era muy pequeño. Así que tenía 4 años que se había acabado de construir, estaba prácticamente nuevo, y ahora vemos, y pues es un inmueble que se ha modificado, por supuesto, pero enorme, y está en ese lugar todavía, ¿no? La historia, si la buscamos, la podemos encontrar todavía en ese lugar. Bueno, en aquel entonces, Francisco y José, pues ya eran mineros reconocidos, estaban haciendo sus riquezas. De la Borda. Sí, Francisco y José de la Borda. Y como la parroquia, fíjate, la parroquia de la Purísima Concepción para 1739 ya estaba en muy malas condiciones, ya se estaba pensando posiblemente en restaurarla, o José pensó en derribarla y construir algo nuevo. Era muy pequeña, tenía solamente una torre, se encontraba donde ahora está Santa Prisca, ¿no? Y el José que conocemos, pues bueno, ya estaba echándole el ojo para arreglar ese lugar. También, bueno, si te enfermabas, pues había un hospital aquí en donde podía asistir la gente que no tenía recursos, y también la de recursos, por supuesto, estaba en la calle de la Veracruz, a un costado de donde ahora está la iglesia. Arriba hay un atrio en donde hay un templete para teatro, bueno, en donde están las oficinas de Luz y Fuerza. Ahí estaba el hospital, incluso esa calle se sigue llamando del hospital. Sí, y eso es muy importante, hacer referencia al nombre de las calles. Hay calles que fíjate que todavía conservan su nombre y otras se han modificado. Yo anoté aquí algunas, por ejemplo, el barrio de Gertrudis Silva. Si ahora te dicen, vamos al barrio de Gertrudis Silva, dice uno, ¿dónde, no? ¿Dónde vivía Gertrudis Silva de entrada? No lo reconocemos aquí así. O el Monte de las Cruces, o el Monte de Castrejón, el Monte de las Carboneras, el Rancho de las Piedras, porque decían que había muchas piedras en ese lugar. Entonces tenían referencia a alguna persona que era dueña de esa zona o alguna característica, ¿no? La gente no tenía mucha ropa en aquel entonces como ahora, a lo mejor 1 o 2 mudas de camisas, no todos tenían, ni siquiera creo que hayan tenido un par de zapatos, algunos posiblemente andaban descalzos y otros habrán tenido algunos guarachitos o zapatos muy sencillos. Todos eran católicos, recordemos, y eso es importante mencionarlo para ahorita, todos eran católicos, no había libertad de culto. Sí, en aquel entonces, libertad de culto. El convento era un convento, el que conocemos, no era el que conocemos ahora, era un convento más sencillo, el que existió antes de aquella quemazón de cuando se incendió en 1805, igual que la capilla de la Veracruz, de la que hablaremos ahorita. Entonces, era un Taxco diferente. O sea, hay que entrar de repente al contexto y ubicarnos en aquel entonces, los sonidos, los animales en la calle, las calles de tierra, muy pocas empedradas a lo mejor, la gente vistiendo diferente, la manera más castellana de hablar, gente hablando todavía en su lengua nativa, ¿no? Y los atrios de las iglesias pues llenos de los fieles de aquel entonces. Y así es como más o menos se hace una imagen del Taxco del siglo XVIII. Pero ¿cómo has ido construyendo esta imagen a través de un solo libro? ¿Lo encuentras en diferentes archivos? ¿Cómo conformas esa imagen? Bueno, todas estas, todo lo que hemos mencionado ahorita, pues se encuentra y lo puede uno leer en archivos antiguos, en libros, en textos, archivos de la GN, archivos
de Taxco. Entonces, a partir de esto es como un rompecabezas Ujú. en donde vas creando una imagen del Taxco de antaño, ¿no? En donde tienes que ubicar, de repente borrar mucha de la más bien casi toda la modernidad que tenemos ahora, y de repente un Taxco mucho más pequeño. Y así es un poco como vas construyendo esta imagen, esta Sí, recreación para poder dar una idea de lo que estabas leyendo en un archivo. Se va encontrando en diferentes archivos que mencionan algún suceso que tiene lugar en la plaza del Taxco, alguno en el convento, en la Veracruz, y así poco a poco se va armando este rompecabezas que es el Taxco del siglo XVIII. Un Taxco al sí, que no tenemos acceso por fotografías, que es una época en donde no existían, exacto. claro. Incluso, por ejemplo, a mí me pasa que cuando leo algún archivo antiguo, comúnmente cuando leo archivos antiguos, pues trato de observar o leer entre líneas los detalles que dicen, y de repente tienes que visualizar diferente y ver todo el contexto, o sea, salirte de la imagen que te muestra solamente el archivo y leer todos esos textos de forma metafórica, yo diría, que se encuentran al margen para ver completamente todo el cuadro, ¿no? Poderlo visualizar. Y bueno, precisamente una pieza de todo este rompecabezas que es la historia de Taxco es un archivo del que quisiera nos contaras el día de hoy, que sucedió en 1739 a un muchachito que fue un suceso que cambió posiblemente su vida por completo, pero que quisiera que nos contaras y nos dijeras el chismecito de lo que pasó en ese Bueno, hace ¿quieres 239 que te lo años. cuente de manera muy seria? Que siempre me sale, ¿eh? Mira, cuando hablo de la historia de Taxco me sale de forma muy seria o como chismecito de pueblo. Que sea Chismecito como sabrosón de pueblo. chismecito rico, así, Ajá. echando el café. Bueno, Quiero invitarlos a que si están en Taxco, no se pueden perder visitar el Café Jardín El Virreinal, en el Museo de Arte Virreinal de Taxco, Casa Humboldt, donde podrán disfrutar deliciosas bebidas. En esta ocasión, estuvimos disfrutando un café El Quinto Real, que se le agrega una moneda de chocolate y está preparado con café elaborado aquí en Taxco. Y también estuvimos disfrutando un té de flores. sí. No se lo pueden perder. Es jueves 5 de marzo de 1739. Un día antes del tercer viernes de Cuaresma. Estamos a 20 días de Semana Santa. Es casi mediodía. La capilla de la Veracruz hay misa. Ese día había misa. El padre estaba ya consagrando la hostia, ya casi iban a comulgar. Ajá, sí. La capilla, hay que decir algo antes de continuar. La capilla de la Veracruz era muy pequeñita, no era la misma que vemos ahora de la capilla de la Veracruz. Estaba mucho más al frente, donde quien conozca Taxco, si ve esa escalinata para subir al atrio de la Veracruz, bueno, donde terminan las escaleras, más o menos por ahí estaba la puerta de entrada a la capilla de la Veracruz, que era muy pequeñita, que era insuficiente para las personas en aquel entonces, que cuando escuchaban misa pues tenían que quedarse a veces afuera de lo que era el cementerio. No había bardas, las bardas que vemos ahora, no había esa escalinata, era simplemente una lomita arriba de la iglesia, y en lo que era la falda de esa lomita, bueno, estaba el cementerio, que solamente eran unos montículos de tierra, si acaso había una o dos cruces, porque ya había pasado tiempo, porque no se habían puesto. Para aquellos que se preguntan y cómo sabían que ahí estaba enterrado tu pariente, pues con la pura memoria, así nada más a puro ojo, ¿no? Igual y le llevabas flores al de al lado. Bueno, al lado de esta capilla estaba el hospital que comentábamos hace un rato, y estaba una pilita de agua, una fuente, una pila de agua. La calle que ahora por donde suben y bajan los automóviles, que es tan amplia, bueno, casi como de la mitad de ahora por donde pasan los automóviles, era parte de esa lomita, era parte de ese cementerio, y la siguiente parte que pega con las casas que están enfrente de la iglesia de la Veracruz actual, bueno, ya existían ahí casas. No estoy diciendo que sean esas casas, ya existían ahí casas, había gente viviendo en ese lugar. Y el camino hacia arriba, lo que es pasar ahora por acá para ir al Zócalo, bueno, era una vereda, no era tan amplio
como ahora lo vemos por donde suben y bajan automóviles. Bueno, es casi mediodía. De repente por la calle se oyen, se empezaron a oír que venían unas personas a caballo. Y al pasar enfrente de la capilla de la Veracruz, bueno, se ve que viene Feliciano Núñez hasta adelante con su caballo, ¿no? Él es el jefe de los cuadrilleros de la Santa Hermandad de aquel entonces. La Santa Hermandad no tiene nada que ver con cosas religiosas, era un tipo de policía que custodiaba los caminos, sobre todo para seguridad. Recordemos que aquí pasaba cosas que iban para la Ciudad de México de la nao de China y luego a España, y pues había minas, ¿no? Había que llevar a lo mejor los lingotes de plata, herramientas, todo eso, y tenían que custodiar los caminos, tenían que ver que todo estuviera en paz, no hubiera vagancia. Pues hasta el frente va Feliciano Núñez, que es el jefe de los cuadrilleros de la Santa Hermandad. Atrás de él viene otro hombre a caballo de apellido Povedano, no sabemos cuál es su nombre, y enfrente de él viene un muchachito de 16 años, ahora diríamos un niño, era un jovencito, de tez blanca, se llama Nicolás José Fernández, es de tez blanca, es lacio, tiene marcas de viruela en la cara, no son las cicatrices de varicela que ahora tenemos o conocemos, sino la viruela te deformaba comúnmente el rostro, entonces él tenía marcas de viruela, era bajito, lacio, dicen los archivos que era más robusto que delgado, ¿no? O sea, ahí medio robustito, medio gordito, ajá, iba al frente del cuadrillero Povedano, va con esposas, y atrás de él posiblemente iban 1 o 2 cuadrilleros más, ¿no? La gente voltea y ve que ahí vienen llevando a un reo, los que están en el cementerio yendo a misa voltean también, los que vienen pasando por ahí medio alcanzan a ver que viene la Santa Hermandad, cuando de repente sucede algo que le cambia la vida a este joven. Toma la decisión de hacer un movimiento brusco, lanzarse del caballo, caer al suelo, levantarse como puede. O sea, estamos hablando de suelos de tierra, no estamos hablando de empedrados ni nada de eso. Se levanta como puede, corre alrededor de 2 metros 20 centímetros. Ahí los cuadrilleros, cuando ven que cae al suelo, se bajan rapidísimo. Yo iba a decir en chinga loca. Se bajan rapidísimo, corren atrás de él, y a 2 metros 20 centímetros, o sea, a 1 metro 70 de la puerta de la capilla de la Veracruz. Ajá, por eso sabemos, por las medidas de esto, podemos saber las distancias y cómo era, ¿no? Ya a 1 metro 70 centímetros de la puerta de la capilla de la Veracruz, donde hay misa, lo atrapan, se agarra él de la tierra, empieza a forcejear, deja ahí las marcas, está gritando que ayuda, que inmunidad eclesiástica. Todo el mundo voltea, el vecinito de enfrente se asoma y es como a ver qué pasó, ¿no? La gente que está en misa se levanta y se paran en la puerta. El padre manda al sacristán y le dice, a ver, asómate, ¿qué está sucediendo? Todos sí, claro, a ver, a lo mejor ahí alguien quiere una confesión. Yo cuando dije, ¿una confesión? ¿Para qué? Un alboroto. Pues sí, seguramente pensaba que si alguien se cayó y se está muriendo, pues hay que irlo a confesar, ¿no? Sí. Hay que salvar su alma. Entonces llega el sacristán, se asoma también. Todo el mundo está viendo cómo llegan los cuadrilleros a esa zona que es parte del cementerio de la iglesia. Lo levantan, forcejeando el otro, lo suben al caballo, seguramente esta vez al caballo en donde va Feliciano Núñez, a lo mejor lo suben de costalito, la gente empieza a gritar que no se pueden meter ahí, pero ellos ni caso hacen, y viene el padre, venía bajando el padre Antonio Rivera, un padre, a lo mejor iba a misa o la siguiente misa en la Veracruz, va bajando y se queda parado, mira, ahí los está viendo, aparte de todos los testigos, él los está viendo. Pasan en el caballo a un lado de él, pasan por esta calle, en donde ahora está el Museo de Arte Virreinal de Taxco, desde donde estamos, tomando un tecito y un cafecito. De verdad está bien bueno mi té de florecitas. Sí, pasaron por aquí con sus caballos, suben a la plaza, pasan a un lado de
la parroquia de la Purísima Concepción, y lo llevan a esa cárcel que tiene 4 años que se acaba de construir, pero aún así es un inmueble frío, triste y oscuro, ¿no? Lo llevan ahí y queda encarcelado. Eso es todo, amigos. ¡Chao! No es cierto. ¿Por qué es importante este archivo, no? Pues uno se quería escapar, no lo dejaron escapar y se regresó. ¿Qué pasó, no? No, bueno. Habrá que mencionar que en aquel entonces había algo que se llamaba inmunidad eclesiástica. ¿Y qué es lo que pedía Nicolás al entrar en terrenos como el cementerio, que ya eran parte de la iglesia? Y donde no se podía meter la jurisdicción civil, o sea, los cuadrilleros de la Santa Hermandad, pero se metieron. Pues Nicolás lo llevan a la cárcel, seguramente le dan unos desgreñones, unos moquetazos. Digo, no creo que lo hayan felicitado porque se les quiso escapar a los cuadrilleros, ¿no? Entonces, queda encarcelado a partir del 5 de marzo de 1739. Ya está ahí. ¿Qué pasa después? El 21 de marzo, o sea, 15, 14 días después, llega a el encargado de la Santa Hermandad en Taxco, que era un señor que se llamaba Sebastián Delgado. Don Sebastián era ricachón del pueblo, era mercader, seguramente tenía una tienda, y le llega un escrito en donde el párroco de la Purísima Concepción, el juez y vicario eclesiástico y del Santo Oficio también, Joseph Verdugo Aragonés, el cual su papá era dueño de esa Casa Roja que ahora conocemos, en donde dice que hace unos días, pues supieron, por supuesto, que un muchacho se escapó, lo llevaban como reo, se escapa, entra a terreno eclesiástico, ahí así con grande y con luces y con todo, a terreno eclesiástico, subrayado, que ellos se metieron, lo sacaron y que eso no lo pueden hacer, ¿no? Y que mientras no se hagan las averiguaciones y tomen las medidas de qué pasó, pues no pueden hacer nada contra ese muchacho. De entrada, no se le puede hacer mutilación de miembro, no se le puede hacer efusión de sangre, ni golpearlo, ni maltratarlo, porque si lo hacen, corren, se lanza Joseph Verdugo Aragonés inmediatamente una excomunión para todo aquel que agreda a Nicolás Joseph, porque podría tener inmunidad eclesiástica, y lanza una sentencia que, miren, se las voy a leer en latín, mi latín no es tan fluido, pero lo voy a hacer. Una inmunidad eclesiástica, y dice: latae sententiae una protrina canónica ipso facto incurrenda. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel que le haga algo a Nicolás Joseph Hernández, le jale una ceja, una oreja, lo empuje, le diga de cosas, un desgreñón, le pegue, inmediatamente va a quedar excomulgado. Y yo decía, y desde 2026, fíjense con qué ojos estaba yo viendo ese archivo. Yo dije, pues, no vas a misa, no comulgas, no. En el siglo XVIII, y todavía yo creo mucho tiempo, hasta el siglo, principios del XX, una excomunión era algo muy serio, muy serio. O sea, de entrada no te podían dar ningún sacramento. O sea, que si te estabas muriendo, no iba a poder ir el padre a confesar. Y si no te confesaba, te ibas a morir con toda tu bola de pecados y por lo tanto no ibas a ir al cielo. Si te iban a bautizar, pues no te podías bautizar. Si te querías casar dentro de 8 días, pues tampoco te ibas a poder casar y por lo tanto tampoco ibas a poder vivir así como que en unión libre en aquel entonces. ¿No? Ajá, claro, o la confirmación o cualquier, incluso podía afectar también a tus bienes materiales, la herencia, casas y todo. Y aparte de todo eso, o sea, que la gente sí temía no ir al cielo, morirse y no ir al cielo, así que la excomunión era algo muy grave y todo el mundo le tenía miedo. Pero aparte, todo eso, por el ser señalado ante una sociedad que estás excomulgado, aunque estaba excomulgado fulano, pues toda la familia era parte del excomulgado. Entonces, aquello era muy serio. Entonces, don Joseph Verdugo dice, a ver,
Si le hacen algo mientras investigamos, mientras averiguamos, no se le puede hacer nada, ¿no? Y entonces Nicolás Joseph permanece seguramente en un lugar aislado, ya no es el más popular de la cárcel, seguramente si salía al patiecito a tomar el sol salía a una hora diferente, seguramente los reos no lo querían un montón, ¿verdad? Entonces, se queda ahí y empieza todo un proceso en donde se toman medidas, van a ver hasta dónde cayó el Nicolás Joseph, que ahí dejó su marquita en el suelo, en la tierra, quién estaba ahí viendo que se pueda tomar su testimonio y que tenga una cierta seriedad y validez, ¿no? Para esto. Bueno, entre que se van a tomar medidas y después se toman los testimonios de 3 personas en Taxco. El primero fue, bueno, pasaron varios meses, pero el primero de estos testigos fue, por supuesto, el sacristán, que era español. Ahí ya hay un peso. Es español, tiene 40 años, su nombre es Sebastián Ramírez. Sebastián dice en su testimonio que él estaba ayudando al padre, por supuesto, en la misa, que ya estaban consagrando la hostia, ya casi iban a comulgar, cuando de repente se oye un alboroto afuera, la gente está gritando y la gente de dentro de la iglesia, pues así como que no queriendo, seguramente se para, se da la vuelta y se paran en la puerta a ver qué está pasando. El sacerdote, como ya lo mencioné, le dice al sacristán, a ver, vete a asomar si alguien quiere una confesión. Sebastián Ramírez se asoma y ve que en ese momento están los cuadrilleros de la Santa Hermandad en el cementerio de la Capilla de la Veracruz, sacando a un muchacho a la fuerza, que lo suben a un caballo y se lo llevan a la cárcel, ¿no? Desde ahí, bueno, no vio que se lo llevaron a la cárcel, ¿verdad? Pero sí, lo suben al caballo que lo llevaría seguramente a la cárcel. Y hay otro segundo testigo, el vecino que vive enfrente, el vecinito de enfrente, que se llama Antonio Albavera. Él tiene 42 años, está casado con una señora de apellido Alarcón. Recordemos que esta es la zona como de los Alarcón, la de la Veracruz. Bueno, está casado con una mujer de apellido Alarcón, tiene 42 años, es minero. Él también es morisco como Nicolás, o sea, eso es un poquito a favor, ¿no? O sea, hijo de español y mulata, o mulato y española. Dice que su casa está a 7 varas, 6-7 varas de la puerta de la Capilla de la Veracruz. Ay, me encantan las campanas de Taxco, son tan románticas, de verdad, tan añosas. Escuchen eso. Del convento. Sí, y fíjense, de mi convento. No le vayas a cortar para que se escuche, para que ellos escuchen sobre nuestro pueblo. Bueno, entonces don Antonio Albavera, dice que está dentro de su casa, empieza a oír un alboroto afuera. Dice, ¿qué sucede? Se oye que gritan, que cuando él abre la puerta de su casa y se asoma, ve al muchacho, Nicolás Joseph, que se está tirando del caballo, ve cómo cae al suelo, se levanta, corre, va hacia la Capilla de la Veracruz gritando, ayuda, buscando ayuda, que viene ya el padre, Antonio de Rivera, viene bajando, que se queda parado el padre Antonio y los ve, que se echa a correr, que la gente empieza a decirle cosas, dice que hasta él le dice unas leperadas. Yo no sé qué les pudo haber dicho, hijos de su tal por cual, ¿no? En aquel entonces, en castellano, por supuesto, recordemos que el lenguaje era diferente. Cuando uno lee estos archivos, se da cuenta de que los términos y lenguaje y formas de expresión son diferentes ahora. Yo creo que hasta se insultaban con mucha elegancia, fíjense. Les dice cosas, ¿por qué? Porque lo están sacando de un terreno. Y entonces menciona lo mismo que menciona el sacristán, que la Veracruz había sido parroquia y que ahí estaba la plaza del pueblo, que donde se ven esos muros que están medio tirados atrás del hospital era donde estaban las casas reales. Recordemos, voy a hacer un paréntesis aquí, que sí es verdad, la parroquia de la Capilla de la Veracruz fungió como parroquia en algún momento. Parroquia provisional. Sí, esto era cuando la parroquia, que era la de la Purísima Concepción, estaba en restauración.
Dicen ellos que los mayores, los abuelos, así dicen los archivos, dicen, ¿no?, que es un lugar que ha sido importante y de peso, ¿no? No es como cualquier capillita ya, y aunque lo fuera, ¿no?, son terrenos eclesiásticos. Y dice él que pues sí, que cayó en el cementerio y que eso ya es terreno de la iglesia. Pero hay otro tercer testigo, que se llama Miguel Sornosa. Él tiene 26 años, también es minero, igual que don Antonio Albavera. Él es mestizo, él venía atrás de los cuadrilleros, alrededor de 6 metros atrás de ellos. Dice que ve cómo van en sus caballos. Seguramente tampoco era como que se acercara a ver qué pasó, ¿no? Tampoco era como que lo pudieras hacer así tan abiertamente en aquel entonces. Ve que van, él ve de la parte de atrás cómo se cae el muchacho, corre hacia la iglesia, lo sacan de esta zona, lo suben al caballo y lo llevan. Pues ya, con estos testimonios, tomando las medidas, seguramente yo digo que el cuarto testigo y que no se menciona es el padre Antonio de Rivera, el que viene bajando, el que vio todo a lo lejos, ¿no? Bueno, al final de cuentas, con todos estos documentos y testimonios y medidas y todo, pues se decide, los estudian acá y dicen, definitivamente cayó en terreno eclesiástico. Por lo tanto, tiene inmunidad eclesiástica. No le pueden hacer nada, ¿no? Está a cargo de la iglesia, aunque está en una cárcel civil. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Pero por ahorita, con esta investigación. Con esta mención de excomunión, pues nadie le hacía nada, ¿no? Pero para entonces, ¿qué creen? Ya habían pasado 5 meses, ya era agosto, o sea, desde marzo ya era agosto. Nicolás seguramente ya estaba más flaquito que robusto, ya no era más robusto que flaco, ya era más flaquito que robusto. Seguramente no le daba tanto el sol, ya estaba pálido, medio gris, a lo mejor la ropa ya la tenía rota, despeinado, a lo mejor ya tenía piojos, pulgas, o sea, si salía al sol, pues era 1 hora al día, y si es que salía, si no, no se nos vaya a caer Nicolás cuando lo bajemos al sol, y luego van a decir que lo empujamos de las escaleras y nos excomulguen. No, mejor ahí déjenlo en la, en la cárcel. Pues seguramente el chico, este jovencito Nico, no sabía qué sucedía, a lo mejor, o tal vez le contaban. Y posiblemente, fíjese usted, haya sido huérfano. No se menciona que la madre iba, que le llevaba de comer, no se menciona nada de eso. Ni a un padre, a lo mejor era huérfano, si su familia también se enfermó de viruela igual que él, a lo mejor habían fallecido. No creo que haya recibido mucha información de lo que estaba sucediendo afuera con su caso. A lo mejor tenía mucha incertidumbre, posiblemente miedo. Y lo que hace Joseph Verdugo Aragonés, el párroco, juez y vicario eclesiástico aquí en esta zona, párroco de la Purísima Concepción, es mandar todos estos papeles a la Ciudad de México, al arzobispado. O sea, esto ya escaló aquí de una cosa. Comúnmente, mire, esto se resolvía aquí en los pueblitos, ¿no? Aquí se resolvían. Pero cuando era algo tan serio como esto, en el que sí entró o no entró, porque cuando se manda todo esto, Joseph Verdugo también manda a traer al jefe de la Santa Hermandad en Taxco, a don Sebastián Delgado, que era mercader, era el ricachón del pueblo, tenía una tiendota, y también le dijo a don Sebastián Delgado, ¿sabe qué? Si le hacen algo, pues ahí es comunión. Entonces, todos estaban como muy atentos. Se mandan todos estos papeles a la Ciudad de México, al arzobispado, para que lo revisen y decidan si al final de cuentas se le da la inmunidad a Nicolás Joseph Hernández o no. En septiembre, hasta septiembre, fíjense, ya llevamos ahí que 6 meses casi. 5 o 6 meses. 5 o 6 meses. Se manda a traer a un señor que se llama Joseph Velázquez de Lorca, el capitán Joseph Velázquez de Lorca, que era el encargado o como el jefe de la Santa Hermandad de todo Nueva España en aquel entonces. O sea, el que mandaba porque mandaba. Y también encargado de la Acordada, ese lugar en donde se llevaban a cabo juicios en la Ciudad de México, de todas estas cosas que sucedían o delitos en los caminos de las ciudades, porque la Santa Hermandad, recordemos nuevamente, se encargaban de que hubiera paz en los caminos. Lo mandan a traer y le dicen, a ver, tu gente se metió al terreno, ya tomamos medidas, hay testigos,
casi llegaron a la puerta otro poquito y lo sacaban de adentro de la misa, ¿cómo crees? Pues ahí está todo, mira, léelo. Y entonces don Joseph Velázquez de Lorca dice, ay, sí, es verdad, tienen toda la razón, mi gente la regó, palabras más, palabras menos, en un castellano más elegante. Acuérdense que es chismecito sabrosón, ¿eh? Dice, pues sí, tienen razón, nos equivocamos, ese muchacho tiene inmunidad eclesiástica por ustedes, nosotros nos hacemos a un lado, yo firmo de que la regamos y pues ahora sí que, entonces háganse cargo ustedes y llévenselo entonces a su cárcel eclesiástica. O sí, que se lo llevan a la cárcel eclesiástica. Fueron por Nicolás Joseph. Y yo decía, ¿dónde era la cárcel eclesiástica en Taxco? O sea, ¿dónde? La parroquia de la Purísima Concepción se estaba casi cayendo. Acuérdense que estaba, ya mira a mí no me toques. La Veracruz era bien chiquita. Todas las iglesias eran bien chiquitas. No tenían esas barras que conocemos ahora. Ni todos estos puertas y de limitaciones, ¿no? Yo decía, ¿a dónde se lo llevaron? Y entonces, investigando, pues a veces las cárceles eclesiásticas también eran los conventos. Y nosotros tenemos un convento en Taxco. ¡Tará! Teníamos un convento, bueno, lo tenemos todavía, pero en aquel entonces en uso, por supuesto, en donde podían recibir a Nicolás Joseph. ¿Qué pasaba en una cárcel eclesiástica? Bueno, entraba a un terreno de la iglesia en donde posiblemente podía quedar en una sacristía, en un cuartito, en donde recibía una cierta castigo, por así decirlo, penitencia, más que nada penitencia. Tantos padres nuestros te vas a aventar 5 rosarios durante 10 años, no lo sé. O sea, las leyes eclesiásticas eran más suavecitas que las civiles. Entonces, seguramente van por él y lo llevan, lo sacan de la cárcel, está donde ahora es el Pasaje Santa Prisca, y posiblemente lo llevan al convento de San Bernardino de Taxco. ¿Ya como en qué mes? Esto en septiembre. Sí, ya han pasado marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 6 meses han pasado. Todavía no se decide qué se va a hacer con él. Pero por lo menos ya se sabe que Nicolás tiene inmunidad eclesiástica y está en una cárcel eclesiástica. O sea, tampoco se fue de vacaciones al convento. Llegando ya, seguramente lo primero que pasó, van por él a la cárcel. Han de haber dicho, hijo mío, pero si estás bien amolado. Tampoco creo que se bañara a diario, ¿verdad? Ha de haber salido mugrosito, la ropa desgarrada, despeinado, piojoso, con pulgas, sin zapatos seguramente, más flaco que rollizo. Y yo digo que lo primero que yo lo hubiera hecho, lo primero que sucede cuando llega al convento es un baño. Llévenselo a la huerta y ahí está el tanque, en la huerta donde están los lavaderos, y que se eche un baño, denle un pedacito de jabón aunque se lo acabe y que se bañe bien, ¿no? Le han de haber conseguido alguna ropa, alguien ha de haber donado algo, sabido que el muchacho iba a necesitar una camisa, un pantaloncito, a lo mejor ni guaraches, pero por lo menos con ropa, ¿no? A lo mejor tampoco le han de haber dado toalla, tampoco creo que le hayan dado toalla, ¿no? Se baña, seguramente le dicen lo que tiene que hacer, o sea, no estás de vacaciones, no, aquí no es hotel, no es mesón, seguramente le imponen algo de lo que debe hacer, posiblemente rezos, Padres Nuestros, rosarios, va a tener que tener algunos oficios, aprender algunos oficios en el convento, a lo mejor lo ponen a barrer todo el convento, la iglesia, vas a tener que lavar las pilas de agua, darle de comer a los animales, ayudarle al hermano hortelano a sembrar, que mira que el cocinero necesite quien le ayude a picar las frutas y verduras, o a matar a los animales en el patio,
que el de la librería, el hermano de la librería, pues necesita quien le ayude a ordenar los libros, también vas a tener que aprender, ¿sabes leer? No, pues aquí te vamos a enseñar, o a lo mejor lo llevaron con el hermano de la enfermería, pues hay que lavar las sábanas, hay que arreglar los colchones donde están los enfermos, hay que darles de comer, hay mantenerlo ocupado. Sí, o sea, ahí había para... Largo. Sí, o sea, para hacer y pagar esas 10 deudas. Sí. O también le faltaba, a cada rato el convento había que techarlo nuevamente. Entonces, era el lugar posiblemente ideal para tenerlo, en donde podía recibir una sanción, un cierto castigo, enmendar lo que había hecho. Que fíjense que hay algo bien importante. Ustedes dirán, pues, ¿qué hizo Nicolás Joseph? Pues nunca lo dice, nunca se menciona. En otros archivos, más adelante sí se mencionan de otros casos, pero de él no se mencionan, así que seguramente era era algo que hizo de poca importancia. Un delito menor. Sí, un delito menor. Como ¿qué pudo haber sido? A lo mejor se robó la fruta de alguien, de su jardín, a lo mejor se robó unos guaraches. Yo pienso que debió de haber sido un robo porque se menciona que no se le mutila el miembro. Recordemos que cuando alguien robaba le cortaban la mano, por así. ¿Sí? Entonces, a lo mejor robó algo, una herramienta o unos guaraches o un sombrero y todo esto pues tenía repercusión, no era como que ya me llevé el sombrero que estaba ahí tirado y ya, no. Entonces, después de estos 6 meses, 3 meses más, fíjate que pasaron 3 meses más, ya en diciembre de 1739, el arzobispo de la Ciudad de México prácticamente cierra carpeta y dice, a ver, ya aquí termina el caso del joven Nicolás Joseph, ¿no? ¿Y qué dice? Dice que Nicolás Joseph Hernández regrese al lugar del que fue sustraído y que si sale del terreno eclesiástico de la iglesia y le pasa algo, ellos ya no lo van a defender más. Allá él, ¿no? Si algo le pasa, ya no lo vamos a defender. Si se va, bajo su propio riesgo. Exactamente. Y entonces yo me quedé así como, ¿cómo? Van a poner una estaca ahí en el cementerio, lo van a amarrar con un lacito y hay que se quede bajo el sol y la sombra, la luna y la lluvia y todo. Pues no. Cuando hablan de que regrese al lugar del que fue sustraído, pues que es un terreno eclesiástico, por supuesto, es cualquier lugar que tuviera que ver. Perteneciera sí, a ellos. Claro, él ya estaba en cárcel eclesiástica, entonces es que se quede ahí y que si se va en algún momento, pues, y le pasa algo allá él. ¿Qué tal si en 3, 4 años sale y lo reconoce la persona que lo acusó? Y los de la Santa Hermandad se acuerdan, porque todo el mundo se va a acordar, seguramente se acordó mucho tiempo de cómo se aventó del caballo. Y dicen algo como, ahí está el Nicolás, hay que llevarlo otra vez a la cárcel, pues ya no te vamos a defender, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Nicolás? Este jovencito de 16 años, que ahora diríamos, pues es un niño, ¿no? Se quedó en el convento, se quedó a trabajar con los frailes, aprendió un oficio, se quedó a ayudarle al hermano de la biblioteca, o aprendió a cocinar, o se volvió hortelano, o constructor, no sabemos, o en algún momento se cansó, se rebeló y dijo, no, yo me voy, y se escapó, se casó, se fue a otro pueblo. Lo más seguro es que si se fue, se haya ido a otro pueblo, o qué pasó. Yo siento que se quedó en el convento, porque lo he buscado en archivos, si había algún acta de matrimonio, de función, bautizo de un hijo donde apareciera como padrino de algún niño. Nada. No hay más mencionado. No, hasta ahorita no lo he encontrado. No quiere decir que no exista, hasta ahorita no lo he encontrado. O sea, a lo mejor él se quedó ahí, se fue a otro lugar, pero yo espero que le haya ido bien. Pues ahí acaba chismecito. ¿Cuántos? 9 meses. 9 meses estuvo el caso abierto. Sí. Antes de continuar, hay una teoría
conspirativa sobre este archivo, pero antes de escucharla, no te olvides de regalarnos un like en este video. Bueno, todo este es el archivo que se lleva a cabo a partir desde que la Santa Hermandad lleva a Nicolás Joseph. Van pasando por la calle de la Veracruz, donde está la capilla, donde se encontraba el cementerio. Nicolás decide lanzarse o se deja caer lo que había sido. Caen en terrenos de la iglesia y se desarrolla todo este caso, ¿no? Que fueron, ¿cuántos archivos se desarrollan? 12 archivos. ¿No? Se narra todo esto desde 12 archivos. El primer hecho, la reunión de testigos, todo el caso, cómo se lleva, ¿no? Pero una pregunta que quería hacerte, ¿cuál es la diferencia, o más bien, al quedar bajo jurisdicción eclesiástica, esto es igual que estar en manos de la Inquisición? ¿O es algo diferente? No. No tiene nada que ver con la Inquisición. Estos son casos aislados. Por ejemplo, aquí se está manejando una inmunidad eclesiástica por un terreno eclesiástico. La Inquisición seguía casos de herejía. Todo aquello que tuviera que ver con herejía, por ejemplo, hubiera sido diferente si Nicolás Joseph hubiera lastimado a alguien con una imagen religiosa, le hubiera pegado con, no sé, algo. Ajá. Y entonces ahí hay un caso de herejía, ya entra la Inquisición. Ajá, pero aquí no, o sea, Nicolás, cometió un delito y la iglesia simplemente le da una inmunidad por haber entrado, a pesar del delito que fuere, en terrenos, sagrados, por así decirlo. ¿Por qué hay tanto, o por qué escala tanto este caso respecto a que si cayó en suelo eclesiástico o no, que si la Santa Hermandad fue a extraerlo de este territorio? ¿Por qué la iglesia simplemente no podía decir, bueno, llevan un reo, llévenselo? Ustedes por algo lo están juzgando, llévenselo, no hay ningún problema. ¿Por qué escala tanto este conflicto entre jurisdicción eclesiástica y jurisdicción civil? Bueno, la jurisdicción eclesiástica y la civil ya habían tenido ahí sus enfrentamientos, ¿no? Sus rencillas, precisamente por esto, por marcar los límites. O sea, de aquí para acá mando yo y de ahí para allá mandas tú. Yo no te voy a dejar que te metas ni 1 centímetro, porque al rato te vas a meter 2 y luego 5 y al rato vas a estar en la puerta de mi casa o en la cocina. De ninguna manera. Aquí en este terreno, quien manda es el jefe mayor, el de allá arriba, ¿no? Ajá, Dios. Y si te estás metiendo, te metes a su terreno, ¿no? Entonces es como, no puedes venir a decidir o a mandar en un lugar que no te corresponde. Para nosotros también tenemos leyes, y nos encargamos de la situación. Y entonces estos conflictos, pues lo que hicieron fue que esto escalara a más, porque en primera pues ya se había metido, empezaron a decir, no, ni nos metimos, eso no es la iglesia, mira que es por donde pasa todo mundo. Y decían los testigos, sí, pero ahí pasamos todos porque cortamos camino, porque en lugar de hacerle así, nos vamos así derecho y llegamos más rápido. Pero ese es el terreno, es el cementerio, ¿no? Pues es Tierra Santa, es de la iglesia. Y es terreno consagrado. No los iban a dejar. O sea, que la Santa Hermandad se hubiera metido y dijeran, ay, bueno, disculpe usted, ¿no? Al rato se iban a meter más allá y iban a surgir otra vez los problemas. Entonces, por eso escaló. ¿Y qué pasó? Que seguramente a lo mejor don Joseph Verdugo dijo, a ver, aquí hay una bronca muy grande, porque si los dejamos así, si al rato se van a meter más acá, vamos a mencionarles que esto es muy serio, ¿no? Y a lo mejor por eso se mandan los papeles hasta el arzobispado de la Ciudad de México. ¿Y quiénes eran la Santa Hermandad? ¿Eran como una policía de aquel entonces? ¿O qué delitos perseguían? ¿Cómo eran la Santa Hermandad? Bueno, eran durísimos, o sea, no era cualquier cosa. La Santa Hermandad surge en España, me parece que en el año 1200, 1300, por ahí. Cuando empieza aquí lo de la Nueva España, pues también se impone en este lugar, y de lo que se encargan ellos son de custodiar caminos para que todo aquel que transite de un lado a otro vaya en paz, vaya seguro,
no haya robos ni nada de eso. Ellos se encargaban de la seguridad de las calles y los caminos. Recordemos que Nicolás Joseph venía de un paraje llamado El Puente. A lo mejor era por allá, por más lejitos de Taxco, a lo mejor las orillas, en donde por ahí pasaba algo importante. A lo mejor era un camino de minería, no lo sabemos, y por eso la Santa Hermandad estaba atenta. Eran duros, durísimos. O sea, no era como que ahí viene la Santa Hermandad, ay, qué bueno, no, o sea, es ahí viene la Santa Hermandad, ¿no? O sea, es ni te muevas, si no te mueves no existes. Ellos eran rápidos para atender un caso, rápidos para juzgar, rápidos para castigar y carpetazo y a lo que sigue, ¿no? O sea, lo que te truje change. Policía, o sea, juez y verdugo en el sí, momento. O sea, no eran, tampoco eran como que se tocaran mucho el corazón y que fueran muy amables y que, o sea, era gente preparada para eso, ¿no? Era gente dura, como con un tipo de disciplina. Tampoco era que te pudieras salir de la Santa Hermandad de que, ya no quiero ser de la Santa Hermandad y mañana me salgo. No, tampoco podías hacer eso, ¿no? Entonces, o sea, sí era una institución bastante seria, de mucho peso, y la gente que trabajaba ahí tenía que tener una cierta reputación de que yo aquí tomo mis cosas con seriedad y no me vas a ver a venir a chancear y así como que, la Santa Hermandad, te doy un billete y ya me suelto. No, o sea, no, sí, claro, sí. No. Bueno, ya viendo la diferencia de lo que es la jurisdicción eclesiástica, que no es lo mismo que persigue la Santa Inquisición. No solamente. ¿Qué diferencia había entre una cárcel eclesiástica, que era, como nos contabas, a lo mejor estar dentro de una sede de la iglesia, la sacristía o un convento, dependiendo de los casos, y una cárcel civil? ¿Qué diferencias había en los castigos o sentencias que se repartían en cada uno? Bueno, si hablamos de sentencias civiles o de la Santa Hermandad, eran mucho más duros. Ahí se había efusión de sangre, podían mutilar miembros, algunos podían ser condenados a perder la vida, seguramente, ¿no? ¿Qué significa efusión de sangre? Algo que a la hora de golpearlo le salga mucha sangre, por ejemplo, descalabradas, no sé, cualquier, sí, cortadas, no sé, algo que le provoque desangrarse. Y en una cárcel civil, en una cárcel eclesiástica, ¿cuál podrían haber sido las sanciones, por así decirlo? Bueno, la iglesia, no estoy hablando de la Santa Inquisición, sino de esta situación de Nicolás Joseph, esta inmunidad eclesiástica, pues no había como que lo sentenciaran a muerte, ¿no? Los sacerdotes o la iglesia de aquí dijeran, no, pues que Nicolás Joseph se vaya a la horca o tiene sentencia de muerte. No. Ellos eran más como con rezos y con ciertas cosas de penitencia que tienes que hacer, pues servicio a lo mejor, ¿no? Para la iglesia, para la gente, vas a ayudar a los demás en esto, o sea, con eso saldaban su deuda. No, eran mucho más benévolos. Ir a caer en manos de la iglesia, que por algo todo el mundo cuando hacía algo le corría a inmunidad de sí, claro. Ajá. Y hay algo, bueno, cuando ibas haciendo toda esta investigación, me ibas contando, me ibas leyendo el archivo, me platicabas lo que sucedía. Y hay algo que a mí me llamó la atención desde un principio, que me contabas lo que pasaba, era yo imaginándome cómo llevaba Povedano a Nicolás Joseph en el caballo, y me preguntaba cómo se le escapó, cómo fue para que se le cayera. Y precisamente cuando me contabas los testimonios que se reunieron del caso, y precisamente el testimonio de Antonio Albavera, me llama la atención un detalle que no mencionamos antes, pero precisamente para esto, que es cuando Antonio Albavera describe que Feliciano Núñez se voltea y le reclama a Povedano que por qué lo deja caer. Y es una teoría que tenemos, que nos surge, y es la que yo en el momento me pregunto, ¿y si lo dejó escaparse? Si lo dejó caer. Bueno, han de saber, amigos, que yo conforme voy leyendo archivos o libros o textos o algo, siempre le estoy hablando a mi hijo, oye, esto y el otro, y le estoy contando, ¿no? Entonces, cuando yo le comenté sobre el testigo,
Antonio Albavera, el morisco, el que vive enfrente de la Veracruz, ahí el vecinito de enfrente, el casado con el Alarcón, dice que cuando él sale, que cuando está adentro y que él abre la puerta, oye que Feliciano Núñez, el cuadrillero hasta adelante, se voltea y le dice, bueno, él oye, no ve que se voltea. Dice que Feliciano Núñez le dice al cuadrillero que va atrás que su apellido es Povedano, que le dice, ¿por qué lo dejaste tirarse? ¿No? Uh-huh. Y entonces me dice Alex, ¿lo habrá dejado escapar? Y yo, no, madre mía. Entonces ahí hubo que hacer otra investigación de qué posibilidades había de que un cuadrillero de la Santa Hermandad hubiera dejado escapar a un reo. La Santa Hermandad no era precisamente cualquier persona que dijera voy a ser cuadrillero, ¿no? Como sí. Describes, o sea, eran personas duras, severas, rigurosas y comprometidas con el puesto que estaban desempeñando. Tenían una disciplina muy seria, tenían un nombre, o sea, la Santa Hermandad no era como que el policía al que podía sobornar, no había manera, ¿no? O sea, eran muy, bueno, a lo mejor sí había manera, pero era gente muy, pues, que no era suavecita. Sí, claro. Entonces, ¿qué posibilidades hubo? Han de saber, cuando todo esto pasó empezamos a observar diferente y decíamos, a ver, va en el caballo, va Nicolás Joseph adelante y atrás va Povedano, o sea, va aquí su espalda con el pecho de Povedano, va Povedano con las riendas del caballo. Imaginemos nosotros, ¿por qué Povedano? Primero, Povedano debió de haber sido después de Feliciano Núñez, uno de los cuadrilleros a lo mejor de más tiempo, más experimentado, más seguro, al que le das al reo que lo lleve en custodia. O sea, no se lo vas a dar al cuadrillero novato, el que acaba de entrar, ¿no? No, lo lleva Povedano. Debió de haber tenido un renombre. Tampoco creo que esa gente fuera distraída, así como, ¿qué pasó? Allá lo lejos. ¿No? Ajá. Pero imaginemos que Povedano se distrajo. Ahí venía su novia, Mariquita, la que le gusta, la mamá que viene caminando, él va aquí con Nicolás Joseph Fernández y de repente voltea y le dicen adiós y él, ¿no? Así, adiós. Y en eso que dice adiós, exactamente van pasando frente a la iglesia y Nicolás Joseph se lanza del caballo, se distrajo. No, a ver, espérense, aunque se hubiera distraído, inmediatamente que siente, o sea, lo llevas aquí enfrente, que sientes que se está moviendo, ¿qué haces? Por reflejo, jalas las riendas del caballo, ¿no? Las jalas, lo detienes, ¿no? Suponte tú que iba distraído, traía las cuerdas flojas. Cuando lo sientes que se mueve de las greñas y lo regresas, ¿no? Bueno, ya te ganó, ya va para abajo cayéndose, sueltas las riendas y te avientas y lo agarras, ¿no es cierto? Bueno, yo digo, pues, entonces, yo decía, ¿qué sucedió? ¿Por qué se le escapó? O sea, ¿cómo es que se le escapó? Ajá, ¿cómo se le escapó? ¿Había posibilidades de que se le escapara? Pregunté a una amiga que es historiadora y me dijo, no. O sea, que él lo haya dejado escapar, no creo. O sea, la Santa Hermandad era muy severa. Y si Povedano lo hubiera dejado escapar, él sabía que iba a recibir un castigo, desde multas, azotes, destitución de su trabajo, cárcel, perder la reputación de ser un hombre seguro al que no se le escapaba nada. Hombre de confianza. Claro, tenía mucho que perder como para dejarlo escapar. Se le escapó. Y yo decía, ¿cómo se le escapó? O sea, iban en el mismo caballo, por reflejo te avientas. Aparte, cuando voltea Feliciano Núñez hacia atrás y le dice a Povedano, ¿por qué lo dejaste tirarse? Y yo decía, ¿y qué? Don Joseph Verdugo y Joseph Velázquez de Lorca, el de la Santa Hermandad, ¿no se dieron cuenta al leer los testimonios? No dijeron, hijo de su... Perdón, no dijeron Povedano lo dejó escaparse.
Ahí, si yo me di, si él se dio Nosotros lo cuenta pensamos. y yo me di cuenta ¿ustedes creen que ellos en aquel entonces no se dieron cuenta? Por supuesto que se dieron cuenta. ¿Debió de haber recibido una reprimenda? Seguramente sí, pero aquí lo importante es, y si lo dejó escapar, si existiera la más mínima posibilidad de que lo hubiera dejado escapar, ¿por qué habría sido? A ver, o sea, aquí no cabe la posibilidad de que Povedano hubiera dicho, ay, pobrecito. Se conmoviera. Sí, se conmoviera y dijera, pues lo va a dejar escapar, ¿no? Pobre muchachito. Sí, pobre muchachito, ¿no? Lo conocía, sabía que era huérfano, sabía que era una injusticia, conocía a su familia, eran parientes. ¿Por qué? ¿Por qué darle la oportunidad, si es que acaso se la dio, de que escapara? Y dice uno, ¿y cuándo? ¿Cuándo lo dejó escaparse? ¿Cómo le dijo, aviéntate? ¿No? O sea, seguramente desde que se subieron, si él lo ayudó a escapar, seguramente desde que se subió al caballo y en el trayecto, pues lo llevaba aquí, a lo mejor se acercó un poquito a Nicolás. Recordemos que él estaba acá atrás, ¿no? Y a lo mejor era más alto que Nicolás. A lo mejor se acercó y le dijo, cuando lleguemos a la capilla de la Veracruz, tírate del caballo y corre. Y corre hacia adentro, ¿no? O sea, y corre. ¿Por qué no se aventó atrás de él cuando sintió que ya estaba ahí cayéndose, no? O sea, te digo, yo no creo que hayan mandado al más inexperto a llevar a Nicolás. Y aparte eso de Feliciano, ¿por qué lo dejaste tirarse, no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Existe la posibilidad? Pues según los expertos podrían decir que no, pero no lo sé. Yo no soy historiadora, recuerden, yo soy investigadora de la historia de Taxco, pero algo adentro de mí diría, posiblemente sí. Y eso le cambió la vida a un jovencito. Un jovencito tasqueño. Déjanos ustedes en los comentarios qué opinan, si lo dejaron escapar, se escapó. ¿Ustedes qué creen? A lo mejor por ahí hay algunos expertos en esta época y diría, sí, o diría, de ninguna manera, se le escapó, se distrajo. Fue distracción, pero no por que quiso dejarlo escapar. Los buscará de... Sí, por favor, aquí abajo. Y bueno, es un momento en el que, digámoslo, Iglesia y Estado tienen muy marcadas sus fronteras. Sus límites. Esto es jurisdicción de la Iglesia, esto es jurisdicción civil. Hasta 1850, con las leyes de reforma con Juárez, hay una separación de Iglesia y Estado. Pero hasta este momento, siglo XVIII, hay diferencias, están marcados sus límites, y si alguien comete un delito, puede pedir inmunidad eclesiástica. ¿Hay más casos así en los archivos que hayas leído de gente que pidiera la inmunidad? Mira, aquí en Taxco, después de este archivo de Nicolás Joseph, hay dos más. Uno es de 1815 y otro es de 1820. En ambos, quienes pidieron inmunidad eclesiástica llegaron al cementerio de Santa Prisca. Ya estaba Santa Prisca construida y lo menciona al cementerio que está afuera en el atrio de Santa Prisca, bueno, afuera de Santa Prisca, y ahí se pararon. Uno de ellos incluso se escapa de la cárcel con otros compañeros, se salta la barra de esa cárcel, que son una barra de 6 metros, o sea, tampoco crean que se salta una barrita de medio metro, y llegaron hasta allá, a lo mejor todos rengos, y llegando ahí, pues, la iglesia, pues, los sacerdotes de aquel entonces, hay solamente un archivo de cada uno, del de 1815 y 1820, hay una sola hoja, no es que estén incompletos, es que posiblemente ya no había más, en el que dicen, bueno, fulano, sutano entró aquí, uno porque había herido con un cuchillo a una persona que era de Iguala, que se habían encontrado creo que en una cantina, algo así, y ahí se hicieron de palabras y se lastimaron, y el otro era de un regimiento, creo de los dragones, de la reina. Bueno, y lo que dicen los sacerdotes es, no pueden, te lo voy a entregar, lo entregan a las autoridades civiles y le dicen, te lo vamos a entregar,
pero pues que no haya efusión de sangre, no haya mutilación, lo mismo, las recomendaciones. Y ahí está, te entrego a fulano, que no sé qué, que no sé cuál. Y se los llevan a la cárcel. Pero aquí, ojo, no hay ya una sentencia de excomunión. Ajá, y no es de que la iglesia dé todo por el reo que acaba de entrar a su terreno. O sea, hay dos más, por lo menos hasta donde yo he encontrado aquí en Taxco, de ese estilo. Pero ya no con la misma fuerza como fue en 1739, ya hay una, digámoslo de cierta manera, una pérdida de poder a lo mejor en la iglesia. No, lo que pasa es que las leyes se iban relajando, yo creo. Y sí, que ya de no cierta manera. Reo podía simplemente quedar así, había más conflictos, ya es como, sí, la iglesia lo entrega, pero con sus términos. No, incluso pues seguramente les iba mejor que la iglesia te entregara, no te iban a golpear, no te iban a pegar, ¿no? O sea, porque lo pedía la iglesia, y en aquel entonces la gente, pues sí, era mucho más religiosa que ahora. Hay que mencionar, por ejemplo, del caso de Nicolás Joseph, que es interesantísimo. Tengo que decir que fue el primero que leí hace como 15 años, 12, 14 años, no lo sé, cuando se digitalizan los archivos por parte del INAH. Fue el primero que leí. Y yo decía, yo sé manuscrito. Y cuando llegué no le entendía nada, ¿no? Pude leer los apellidos Povedano, Serrano, Hernández, y yo decía, ese es de mi familia. Y la verdad es que no entendí nada hasta el año pasado, que lo retomé nuevamente, porque sí, lo intenté otras 2, 3 veces antes. Son archivos que tienen una redacción diferente, de otra época, la paleografía, todo influye, ¿no? No nada más es de las abreviaciones, todo eso, son a veces difíciles de entenderlos, hay que leerlos con mucho cuidado. Y el año pasado que lo retomé nuevamente y quedó concluido, bueno, son 12 archivos, 12, me parecen increíbles, están completos, no les falta nada, tienen un principio, un cierre, todos los detalles, todo esto que les he contado, no crean que me lo saqué de la manga, viene ahí escrito, claro, lo expliqué con mis palabras. Y los otros dos que hay de 1915 y 1920, 1815 y 1820, pues no es que estén incompletos, es que ya había cambiado esto de la inmunidad eclesiástica, ¿sí? Ya por la época, claro, ¿no? O sea, ya para terminar, ¿cuál considerarías que es la importancia de estos archivos históricos? Bueno, yo siempre he dicho que a Taxco, a este pueblo, antiguo pueblo minero, que así me gusta llamarlo, le gusta contar historias. A nuestro pueblo le gusta contar historias y tiene unas muy buenas. Y de repente las saca debajo de la manga y nos las pone enfrente, aunque hayamos pasado antes por ahí unas 10 veces. De repente nos las pone enfrente y si somos cuidadosos podemos poderlas entender, leer, escuchar la narración, escuchar los cascos de los caballos, los gritos de Nicolás Joseph, lo que pudo sucederle, las campanas de otra época. A este pueblo le gusta contar historias, al igual que otros seguramente en nuestro país, pero yo hablo de en este momento, desde el que me he enfocado profundamente. Esta no es una historia ficticia, no es un libro que alguien escribió sobre un personaje ficticio. Es un joven real, tasqueño, de hace 287 años, en donde ahora usted está escuchando su historia y yo hace algún tiempo la pude entender para podérsela compartir y juntos podamos conocerlo, escucharlo, saber cómo era, que era lacio, que era blanco, que tenía viruela, que posiblemente era huérfano, que no es que lo defendieran exclusivamente al pobrecito muchacho Nicolás Joseph, sino que dos instituciones hacían imponer, se hacían escuchar sobre sus límites de sus territorios, en donde sí, donde no meterte, ¿no? O sea, y eso de paso se lo llevó a Nicolás. O sea, estos dos encontronazos que a veces tenían la iglesia y el Estado, lo que hicieron fue llevarse a Nicolás, el remolino de todas estas situaciones,
nos lo trajeron aquí. Entonces, es como si ahora habláramos del vecinito, de la señora que nos saluda en la mañana y supiéramos su historia, ¿no? Y la contáramos, o algo que le pasó y lo contáramos porque fue increíble, porque le cambió la vida. Igual, solo que esta vez tuvimos que ver un poquito más atrás, un poquito más allá, y entonces darnos cuenta de que del Taxco que estábamos hablando era aquel en el que las casas históricas de ahora eran nuevas, tenían poco tiempo, apenas se estaban construyendo. Entonces es nuestra historia, es la historia del Taxco de cierta manera. Y bueno, a mí me gusta siempre agradecer a la directora Clara Elena Ávila González, su amabilidad y siempre su complicidad, su permiso, al ingeniero José Miguel, que de verdad es mi cómplice, el mero mero, el que siempre nos ayuda en esto. Aquí todas las personas que trabajan son increíbles. Tenemos a don Mario, a Tito, a Sergio, a Sinaí, a Leisa, todos ellos siempre atentos, amables a todo lo que sucede en este lugar. Gente muy trabajadora y muy buena, de verdad. Muchas gracias al museo y a todo el personal que aquí labora por abrirnos y permitirnos estar aquí grabando y por también participar en diferentes actividades. Sí, claro, por supuesto. Y pues bueno, banda, eso es todo por el programa de hoy. Muchas gracias, agradecemos al Museo de Arte Virreinal por permitirnos estar aquí grabando y disfrutar un delicioso café del Café Jardín El Virreinal, que si visitan Taxco no se lo pueden perder, venir a recorrer este Museo de Arte Virreinal y disfrutar de un delicioso café con unas vistas preciosas de Taxco. Y encontrarán en la descripción el link a la página de Facebook del museo, donde encontrarán la agenda de actividades. Les recomendamos venir, tienen la exposición permanente que es de arte virreinal, pero también encontrarán diferentes exposiciones de fotografía, de arte, que mes con mes y seguidos están cambiando. También se dan charlas y eventos culturales, donde también la jefa ha participado y da charlas. Y en noviembre, cada año, nosotros participamos contando leyendas, así que somos parte de la casa. Y pues bueno, banda, eso es todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal para ver más de nuestro contenido. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia. Y esperemos que no sea la última vez que esté la jefa con nosotros contándonos estas historias. Encontrarán más programas donde ya hemos hablado de historias del Día de Muertos, sobre tradiciones de nacimientos que realizaste alguno y algunas otras historias. Nacimientos navideños. Compartidos. Nacimientos de Navidad. Y compartan con sus amigos para llegar a más personas en este podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán más de nuestro contenido. Eso es todo, banda. Nos vemos la próxima. Hasta entonces. ¡Chao!